Buenos días, buenas tardes, lo que sea. Mi nombre es Herbert Montero, yo trabajo en World Courier desde el año 89 básicamente. Estoy con las muestras biológicas desde el año 2003, en 93, y lo que vamos a ver un poco hoy es qué es lo que necesitamos saber o qué es lo que tendríamos que tener en cuenta para poder transportar las muestras biológicas a nivel internacional, así no tenemos ningún tipo de inconveniente en el momento de poder mandar lo que tengamos que mandar al exterior o poder importar lo que tengamos que importar cuando venga al país. Vamos a ver específicamente qué es lo que deberíamos realizar, cómo lo debemos realizar y cuáles son las tareas que deberíamos tener en cuenta para no tener ningún tipo de inconveniente en cuanto a eso. Lo primero que vamos a ver es cómo tenemos que importar, qué es lo que se necesita básicamente para importar. Obviamente nosotros, si estamos dentro de un protocolo de estudio clínico, lo que vamos a necesitar siempre va a ser una aprobación del protocolo del Ministerio de Salud, una autorización de protocolo. Por lo general, esa autorización de protocolo de estudio clínico está demorando desde 3 a 4 meses, dependiendo siempre de lo que tenga el protocolo y cómo esté diseñado y demás. Nosotros como World Courier lo que no podemos hacer es participar en esta parte de lo que es la autorización del protocolo, porque eso sí o sí siempre lo hace lo que es el laboratorio o lo que lo hace la CRO. Nosotros en esta parte no participamos, lo que sí lo hacen son ellos. Más o menos es una demora de unos 3, 4 meses, 5 meses puede llegar a ser, o 6 meses. En realidad, esto básicamente lo que autoriza el protocolo autoriza todo el producto, todo lo que es básicamente el estudio en general, y autoriza para importar los productos que necesitemos para el protocolo, y autoriza también la exportación de las muestras biológicas que se van a enviar al exterior para no tener ningún tipo de inconveniente. Por lo general, la exportación no tiene problemas, no tenemos problemas de límites, pero sí tenemos en la importación. Por eso es muy importante que sepamos que nosotros la importación deberíamos tener el estudio bien hecho de qué es lo que vamos a necesitar. Obviamente, si nos quedamos sin cupo para eso, podemos hacer una extensión de esa misma autorización, de ese mismo protocolo que se hizo previamente, para evitar tener ningún tipo de inconveniente. Se hace una extensión y se puede aprobar sin ningún problema. Una vez que está aprobado ese protocolo, necesitamos, por cada importación que ingrese al país, ya lo van a ver o seguramente lo vieron, necesitamos una carta de 15 puntos, que se dice habitualmente de 15 puntos, que estos 15 puntos se llenan básicamente con todos los datos del que tiene el protocolo. Le van a decir de dónde viene la mercadería, qué es lo que tiene la mercadería, con cuál protocolo fue aprobado, a dónde va a ir depositado ese producto que va a venir y demás. Siempre, una vez que el ministerio tiene la cantidad de lo que va a aprobar con ese 15 punto particular, lo que hace es sacarlo de las cantidades que teníamos autorizadas. O sea, va siempre disminuyendo las cantidades para evitar que no haya ningún inconveniente. Y con referencia a lo que es la exportación, en la exportación también se necesita presentar previamente una carta ante el ministerio para poder sacar las muestras biológicas al país. Aunque no tenga un formato especificado, sí se necesita presentar previamente una autorización, una carta donde se le pide la autorización al Ministerio de Salud pidiéndole exportar tal cantidad de muestras. Con respecto a lo que es los brokers, que básicamente son los despachantes de aduanas, nosotros, World Courier puede proveer broker, el cliente lo puede hacer, la CRO, el laboratorio, quien sea, lo puede directamente sacarlo con su broker de aduana, el producto que tenga, no hay ningún inconveniente, cada uno hace lo que quiere con respecto al broker. Más o menos el broker aproximadamente puede llegar a demorar el liberar una carga que esté en el país cerca de unas 48 horas. 48 o 96 horas no hay ningún inconveniente. Con respecto a cómo se puede manejar el tema de la importación de las muestras o en qué pueden llegar a venir las importaciones de las muestras, por lo general pueden venir en cualquier caja que esté validada o demás. Por lo general también nosotros lo que hacemos es brindarle el servicio de poder llegar a tener un envirotainer. Un envirotainer, para quienes saben o no, es como si fuera los carritos, no sé si algunos viajan en avión, los carritos que en realidad tenemos para llevar las valijas de los pasajeros, esos que son medios cuadraditos y que vienen medio cercionados. En realidad, un envirotainer es más o menos eso. Lo que hace es mantener la temperatura que nosotros necesitamos tener dentro
de ese habitáculo. Entonces podemos setear el Envainoterne de 2 a 8, de 15 a 25, de lo que sea, y nos garantiza que durante todo el transporte no tengamos ningún tipo de inconveniente para el tema de las muestras de temperatura. Inspección física, básicamente lo que se hace es una inspección física. Una vez llegado al aeropuerto se puede hacer previo a hacer la liberación de aduana, se puede hacer una inspección física para evitar que tengamos algún problema de denuncia, porque muchas veces lo que sucede es que nos dicen que van a estar enviando una cosa y en realidad mandan otra. Entonces, por lo tanto, se puede hacer previamente una inspección de lo que está llegando para evitar que tengamos ningún tipo de problema. Nosotros también en el aeropuerto lo que podemos hacer, estas son básicamente en el aeropuerto donde puede llegar a estar almacenada la droga. La podemos tener en -20, de 2 a 8, o podemos tenerlo en ambiente controlados. Esto siempre es en el aeropuerto. En el aeropuerto tenemos estas, en Argentina podemos llegar a tener estas facilidades para poder almacenar nuestras drogas. Bueno, entonces como decíamos, nosotros podemos ir al aeropuerto, podemos ir a la aduana, presentarnos con hielo seco y agregarle hielo seco a lo que necesitamos. Por lo general, como lo que hablábamos recién, los Envainoterne esos, lo que hace garantizar la temperatura es básicamente todo un sistema que tiene un motorcito, va a pila, y lo que hace es se les agrega hielo seco. Cuando el espacio necesita específicamente que esté la temperatura de 2 a 8, lo que hace es prender el ventilador. El ventilador lo que hace es, con el frío del hielo seco, es llevarle frío adentro del contenedor para que se siga manteniendo la temperatura de 2 a 8. Entonces se deja sin ningún problema. Se puede reemplazar el hielo seco, se puede agregar hielo seco, no hay ningún problema con respecto a esto en la aduana. Lo que no se puede hacer, sí, es con respecto a los geles. ¿Por qué no los geles? Porque en realidad los geles lo que estamos haciendo es sacar una cosa y poniendo otra. En cambio, con el hielo seco, si nosotros lo podemos dejar ahí sin ningún problema, se puede evaporar. El hielo seco lo que hace es se evapora con el oxígeno. En cambio, el gel puede tener algo adentro, por eso es que no nos dejan reemplazar geles. Lo que se puede llegar a hacer básicamente es colocar esta caja, una vez que la validación de la caja concluyó, colocarla dentro de la cámara para evitar que no pierda frío la caja o lo que sea. Pero geles no se pueden reemplazar. El transporte de las sustancias biológicas, ¿qué es lo que debería tener en cuenta una vez? Esto básicamente lo necesitamos cada vez que estamos dentro de un protocolo de estudio clínico, porque van a ver que siempre, la mayor parte de las veces, necesitamos enviar muestras al exterior de lo que nosotros le sacamos a los pacientes. Cuando nosotros estamos dentro del protocolo clínico, lo que hacemos básicamente es darle a un paciente una medicación para que tome, y al cabo de una semana, 2 semanas o lo que sea, se le hace una extracción, ¿no?, de orina, de sangre, de plasma, suero, lo que sea, para enviar al exterior o para analizar a ver lo que hace. Muchas veces es doble ciego y nadie sabe en realidad lo que pasa con lo que tiene el paciente, ni el médico ni siquiera sabe lo que en realidad le está dando, porque le puede estar dando un placebo. Básicamente, ¿qué debemos tener en cuenta? Debemos conocer que hay reglamentaciones internacionales, debemos seguir reglamentaciones internacionales, que ahora vamos a ver quién la regula, pero básicamente debemos saber que el courier nos va a pedir, nos va a exigir específicamente algo porque alguien se lo está exigiendo a ellos. Esto es que Naciones Unidas todos los años hace un comité de expertos de Naciones Unidas, hace unas normas generales para los 3 medios de transporte. No solamente lo hace para el aéreo, porque de hecho nosotros como courier no vamos a sus sites directamente en helicóptero a retirar las muestras, sino que vamos con vehículos que estén debidamente autorizados. Entonces, cuando Naciones Unidas hace las normas generales, lo hace para 3 medios de transporte: terrestre, aéreo y marítimo. ¿Sí? Ahora después lo vamos a ver un poquito mejor. Después deberíamos clasificar las sustancias biológicas. El responsable de clasificar las sustancias biológicas siempre es el site. No es en ese caso ni la CRO, no es ni el laboratorio que nos contrató, ni nada por el estilo. Siempre es el site. El site es el responsable, es quien va a firmar seguramente la invoice en la cual va a decir qué es lo que está transportando. Por lo tanto, es importante saber de que el site es el responsable de eso. ¿Qué deberíamos tener en cuenta? Que tenemos que tener en cuenta que necesitamos permiso de aduana y permiso del Ministerio de Salud para poder exportar las muestras. No es que yo saco las muestras y las puedo enviar sin ningún problema, como hablamos recién. Cuando tenemos un protocolo de estudio clínico, lo que necesito siempre es tener previamente aprobado la carta de autorización para poder sacar las muestras del país. Si no, la aduana no me va a dejar sacar las muestras del país. ¿Sí? Las muestras biológicas siempre tienen un permiso del Ministerio de Salud en la cual avala que esas muestras puedan salir.
Vamos a ver el punto 4, cómo elaborar los documentos, a ver qué documentos tenemos que embalar, qué documentos tenemos que elaborar de acuerdo a lo que necesitemos. Vamos a embalar y etiquetar, esto también es responsabilidad del SAI, de quien clasifica la sustancia. Esto es muy importante, saber qué es lo que van a etiquetar y cómo van a embalar esto. Asegurar la cadena adecuada, la temperatura adecuada, porque muchas de las muestras pueden ir con hielo seco, pueden ir con geles, pueden ir a temperatura ambiente, pero tenemos que saber cuál es la temperatura adecuada. Conocer también el tiempo de tránsito y entrega, ¿sí? Porque esto es importante saberlo, porque en realidad se supone que nosotros, una muestra ambiente es mucho más perecedera que una muestra congelada. ¿Por qué? Porque la muestra ambiente se supone que tiene un tiempo de duración. En cambio, la muestra congelada, mientras que yo le agregue hielo seco, no voy a tener inconveniente. Pero la muestra ambiente sí voy a tener problemas. Por lo tanto, debo saber bien cuál es el tiempo de tránsito y entrega. Lo mismo que va de la mano con esto. ¿Cuál es la coordinación del tema de las entregas, las restricciones de transporte? ¿Por qué? Porque, a ver, el 90% de las muestras están yendo al exterior, van a Estados Unidos. Pero hay un 10% que pueden llegar a ir a Europa. Si yo hago una toma de muestras, por ejemplo, a las 3 de la tarde o a las 2 de la tarde, para que salga una muestra ambiente, como decíamos recién, para que lo podamos sacar hoy, seguramente hoy no va a salir, porque en realidad tomamos las muestras a las 3 de la tarde, hasta que venga el courier, van a ser las 5 de la tarde y quizás no van a llegar a tiempo a mandar las muestras a Estados Unidos. Entonces voy a necesitar sí o sí esa muestra tomarla a la mañana, para no perder tiempo. Si yo la tomo a las 3 de la tarde, esto no va a salir hasta mañana a la noche, y va a llegar a Estados Unidos pasado mañana. Entonces ya ahí perdimos casi 72 horas con el tema de la toma de la muestra. Entonces es muy importante saber a qué hora debemos tomar la muestra de acuerdo al tiempo en que salga el vuelo. Si nosotros estamos yendo a Europa, si tomo por ejemplo, tomo la muestra la misma a las 2 de la tarde o a las 12 del mediodía, los vuelos a Europa por lo general siempre salen a las 5 o 6 de la tarde. Las compañías aéreas nos piden la carga como máximo cerca de las 12 del mediodía a la 1 del mediodía. Entonces, si yo tomo la muestra a las 12 del mediodía, y evidentemente ese día no va a salir, va a tener que salir recién el otro día, ya estoy perdiendo otro día más. Entonces, por eso es muy importante saber el tiempo de tránsito y de acuerdo a cuándo nosotros tomemos la muestra para saber a ver qué es lo que pasa. Bueno, como decíamos recién, ¿quién es el que regula el transporte? Decíamos que un comité de expertos de Naciones Unidas siempre hace las normas generales para los 3 medios de transporte. No solamente lo hace para el aéreo, sino que también lo hace para el terrestre y lo hace para el marítimo. Hay algo que siempre me gusta decir en el tema de las charlas y los cursos, y básicamente es esto. A ver, ¿qué sucede cuando nosotros, por ejemplo, tenemos una muestra en el laboratorio donde le hacemos una extracción de sangre a un paciente? El paciente, en realidad, necesitamos hacerle la centrifugación de esa sangre y resulta que la centrifugadora se rompió en el centro. Muchas veces, ¿qué se hace? Se lo manda al paciente con el tubito en el colectivo para que vaya a otro lugar a hacerlo, o se llama a un servicio de motos para que el motoquero se lo lleve, o un taxi para que el taxista lleve de un lado a otro, transporte esa muestra. Supongamos que pasa algo durante el transcurrido de tiempo, o sea, le pasa algo al tachero, le pasa algo al remisero, le pasa algo a la persona de la moto, o el paciente que va con el tubito en el bolsillo, se sube al colectivo frena, choca, lo que sea, se le caen los tubos y entra en contacto otra tercera persona con la muestra. ¿De quién cree que va a ser la responsabilidad si cualquier tercero se entra en contacto con esa muestra? Del paciente, no, va a ser del SAI. Por eso es que decimos que Naciones Unidas hace las normas generales no solamente para el aéreo, sino también para el terrestre y para el marítimo, como decíamos hoy. Yo como courier no voy en helicóptero a su site para retirar las muestras, sino que lo hago a través del terrestre y tengo vehículos autorizados. Entonces, todo lo que es las muestras se tienen que hacer con vehículos autorizados. Recuerden que, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires no se autoriza el tema de mandar muestras biológicas dentro de ambulancias, así que fíjense lo que estamos haciendo. Muchas veces, por una cuestión económica, es mucho más fácil mandarlo en remis, es mucho más fácil mandarlo en taxi, pero no están autorizados. Sepan que no están autorizados, que no es lo ideal. La idea mía no es infundirles el miedo, sino que sepan que hay leyes y normas que deberíamos cumplir, que a lo mejor no se cumplen, pero que están. Si nos llega a pasar, a lo mejor en 10.000 envíos nunca pasó nada, con que nos pase una vez va a ser suficiente como para que tengamos un problema bastante importante.
Por eso es importante saber y conocer que hay normas, que hay leyes que deberíamos hacer cumplir. Siguiendo con esto. Entonces decíamos, Naciones Unidas, Comité de Expertos de Naciones Unidas, es quien hace las normas generales para los 3 medios de transporte. A su vez, para lo que es la parte nuestra que vamos a ver el día de hoy, la Organización Mundial de la Salud es quien nos dice más o menos cuáles son los patógenos que se pueden enviar de tal manera o de cual manera. De Naciones Unidas, la OASI o la ICAO, que es la Organización de Aviación Civil Internacional, que nuclea la OASI, es quien nos da sus instrucciones técnicas basadas en esas normas generales que nos daba Naciones Unidas. Y a su vez la IATA, que es la Asociación Internacional de Tránsito Aéreo, hace todos los años su manual de mercancía peligrosa basada en esas normas generales y esas instrucciones técnicas que nos da la OASI. La IATA hace específicamente todos los años su manual de mercancía peligrosa. Este es específicamente solamente para lo que vamos a ver en el día de hoy, pero después tenemos uno bastante más grueso que es para las 9 clases. Nosotros vamos a ver en realidad 2 divisiones. A su vez, las instituciones locales, Ministerio de Salud, el CDC, el ANMAT, deberían hacer cumplir las normas que nos dictan todos los anteriores. O sea que, por eso decimos que no es un capricho del courier de que necesitamos tal o cual papel o tal o cual información para poder sacar las muestras del país o para poder enviar una muestra sin tener ningún tipo de inconveniente. ¿Sí? Bien. Importante. Un embarcador que envía un artículo o sustancia que viole nuestro reglamento infringe leyes nacionales e internacionales y están sujetos a responsabilidad legal. Lo que decíamos recién. Yo no puedo mandar a un paciente con un tubito en un colectivo porque si llega a haber algún problema, obviamente no va a ser el paciente el que tenga problemas con la ley, sino que va a ser el SAI, el responsable de quién envió a esa persona en el colectivo. Lo mismo dice acá, si me estamos haciendo a nivel internacional me va a pasar exactamente lo mismo. Yo no puedo tener ningún problema con los aviones, con los aeropuertos, nada por el estilo. Tengo que hacer las cosas como se debe. Las autoridades locales e internacionales pueden imponer multas desde sentencia de prisión hasta multas a individuos y compañías que violen estas reglamentaciones. Esto es básicamente lo mismo que decíamos recién, ¿sí? Vamos a tener algún inconveniente si es que tenemos algún problema con lo que nosotros estamos enviando. Bien, responsabilidad del embarcador, o sea, responsabilidad del site. Identificar correcta y totalmente todas las sustancias de diagnósticos, artículos peligrosos del envío. Siempre es lo que decíamos recién. ¿Quién es el responsable? El que envía. No, insisto con esto, no es el site, no es la CRO, no es el laboratorio. Perdón, es el site en realidad. Quien envía siempre es el responsable de enviar, siempre es el responsable de clasificar, siempre es el responsable de determinar qué es lo que está enviando. No es la CRO que nos incluyó dentro del protocolo, no es el laboratorio que nos incluyó dentro del protocolo, sí el site. Clasificar cada partida determinando cuál de las 2 categorías corresponde y determinar cuándo proceda todos los riesgos secundarios. O sea, ver a ver qué es lo que tenemos que clasificar de acuerdo a lo que tenemos. Ahora lo vamos a ver específicamente. Bueno, el transporte de la sustancia biológica debe acatar los requerimientos de gobiernos y de compañías aéreas. La IATA, lo que mostrábamos recién, ha acordado y codificado las reglamentaciones para que se publiquen anualmente. Es el reglamento de lo que estamos hablando recién, esto específicamente. No todo lo que me dice IATA, no todo lo que dice Naciones Unidas va a ser aceptado por todo el mundo. Va a haber variaciones o va a haber discrepancias en las normas. Por ejemplo, podemos llegar a tener algunas compañías aéreas que no acepten todo lo que nos dice IATA, entonces va a haber discrepancia. Por eso es que todos los años IATA hace, en su reglamentación de mercancía peligrosa, va a haber un párrafo aparte en el capítulo 2 en el cual va a haber las discrepancias, las variaciones que pueden llegar a tener alguna compañía aérea. Vamos a ir yo me voy a adelantar para darles un ejemplo y les voy a decir lo siguiente. Por ejemplo, yo tengo el caso de Air France, ¿sí? O de Lufthansa. Lufthansa y Air France me dicen que se puede enviar cualquier muestra biológica por ellos, pero las muestras biológicas que ellos quieran recibir, lo van a recibir sola y pura y exclusivamente con esto. Esto es una caja homologada por Naciones Unidas, tiene el signo de UN, ¿sí? Naciones Unidas, que dice 4G de la clase 6.2, es específica para mandar muestras biológicas. Esto es enviar muestras biológicas. ¿Qué pasa? Estas cajas no se fabrican en el país, hay que importarlas. Hoy por hoy, y me adelanto un poco solamente para mostrarles el ejemplo, vamos a ver lo siguiente. Yo tengo, por ejemplo, una muestra de sangre infectada con HIV. Según lo que me dice IATA, lo que me dice Naciones Unidas, lo que me dice la Organización Mundial de la Salud, hoy por hoy, esas muestras yo las puedo enviar en una caja de zapatos. ¿Cómo en una caja de zapatos? En realidad,
Lo que tengo que tener en cuenta es lo siguiente. Después vamos a verlo bien más adelante, pero esto es un ejemplo. Tengo que tener un embalaje primario. Un embalaje primario estamos hablando de tubo, canister, Eppendorf, vial, lo que sea, ¿sí? A prueba de filtraciones, el embalaje primario no debe superar el litro, o sea que tengo 1 litro para mandar en un embalaje primario. Tengo que tener suficiente material de amortiguación si estoy enviando recipientes frágiles primarios para evitar que se choquen entre sí o se rompan. Además de esto debo tener material de absorción. Puede ser esto, puede ser algodón, lo que puedo utilizar para que evitar el contacto entre sí, puede ser una gradilla tranquilamente. Después me dice que tengo que tener un embalaje secundario, también a prueba de filtraciones, y que tengo que colocar todo eso dentro de ello. Entonces yo voy a colocar en este embalaje secundario, voy a colocar todos mis tubitos primarios que tengo acá, voy a colocar el secundario, ya coloqué el absorbente, coloqué básicamente el amortiguante, y después tengo que tener un embalaje exterior rígido, cualquiera sea, una caja de zapatos o esto. Lo que voy a tener que colocarle acá adentro, obviamente, es específicamente papel o algo para que esto no esté dando vuelta dentro de la caja. Pero una vez que tengo esto así, yo no tendría ningún inconveniente, según lo que me dice IATA y según lo que me dice Naciones Unidas, de que esta caja cerrada, sellada, así, le voy a poner una cinta, le voy a poner una cinta de este lado, viaje sin ningún problema. Acá tengo una muestra de HIV, una muestra de sangre de HIV con una carga viral altísima. ¿Hay algún problema? Ninguno. No hay ningún tipo de inconveniente, lo puedo hacer sin ningún problema. Bueno, ahora ¿qué pasa? Air France y Lufthansa dicen, ustedes quieren enviar muestra biológica, mándenla. Pero ellos sí o sí van a exigir que la manden con una caja como esta. En una caja como esta vamos a necesitar sí o sí hacer una declaración de mercancía peligrosa. Esta declaración de mercancía peligrosa es una declaración jurada en la cual nosotros estamos brindando toda la información de lo que estamos enviando. Necesitamos una caja homologada por Naciones Unidas. Obviamente esta caja, para que ustedes se den una idea, no se fabrica en el país. La caja viene con todo listo. Van a ver que la caja tiene un cierre de seguridad de goma, tiene un sello, tiene el amortiguante, va a tener también adentro el absorbente. O sea, la caja viene ya toda lista para que nadie se equivoque, para que no tengamos ningún inconveniente. Es más, la caja viene con las etiquetas y viene con un instructivo en 4 idiomas para que ninguna persona tenga ningún tipo de inconveniente con respecto a esto. Entonces, ¿cuál es el inconveniente básicamente? Si yo envío por Lufthansa o Air France, Lufthansa y Air France, esto no me lo van a aceptar. ¿Por qué? Porque esta es una caja de zapato tranquilamente que yo hice y que en realidad nadie sabe lo que hay adentro. Cuando yo como courier retiro una caja al site y me dice que están enviando una sustancia biológica de categoría B, yo tengo que creer en lo que ustedes me están diciendo. Si ustedes adentro pusieron el amortiguante, pusieron el absorbente, pusieron el primario, pusieron el secundario, lo que sea, la verdad es que no lo sé. No tengo ni idea. En cambio, con esta caja, sí o sí, me voy a asegurar de que la caja esté de acuerdo a eso. Sí o sí. Entonces, Lufthansa y Air France, ¿qué hacen? Se aseguran. Se aseguran de que todo se haga como se debe hacer. Voy a tener una caja que me dice que está homologada por Naciones Unidas, que tiene los sellos de homologación de Naciones Unidas y que tiene todo bien. Además de eso, tengo una declaración jurada en la cual me están diciendo todo lo que están enviando. Y además de esto, estamos haciéndonos responsables de lo que estamos transportando. Entonces, en este caso en particular, Lufthansa y Air France tienen una discrepancia en las normas. Por eso decíamos lo que dice acá. No todos van a aceptar lo que me dice IATA o lo que me dice Naciones Unidas. Lufthansa y Air France tienen problemas. No es que tienen problemas, sino que dicen, bueno, ustedes quieren muestra biológica, mándenla, no hay problema. Pero yo lo voy a aceptar solamente con esto. ¿Qué pasa? ¿Cuánto puedo tener de costos? En realidad es costo-conveniencia. ¿Cuánto puedo tener el costo en una caja de zapatos? En realidad, como mucho, 10, 15 pesos, 10, 15 dólares. Cambio, estas cajas no se fabrican en el país, como dijimos anteriormente. Cada caja importarla y traerla al país más o menos está cerca de unos 150 dólares. Y las compañías aéreas solamente por presentar esto nos cobran otros 150 dólares. Entonces estamos hablando de 300 dólares contra 10 dólares, más o menos.
Para que se den una idea, todas las muestras biológicas que teníamos hasta el año 2002-2003, todas las muestras se manejaban de esta manera, con ese costo. Por eso en realidad era bastante inviable el tema de la investigación clínica, porque era muy costosa. Siempre eran cajas homologadas por Naciones Unidas, con una declaración jurada y demás, entonces era bastante importante el costo. A partir del año 2003 todo esto cambió, y yo puedo hoy mandar una muestra de HIV, una muestra de sangre de HIV sin ningún problema en la caja de zapatos, sin tener ningún tipo de inconveniente. Pero bueno, volvamos a esto. Se supone, volvamos a lo que teníamos anteriormente, que decía que nosotros deberíamos saber básicamente qué es lo que tenemos que tener en cuenta, cuándo vamos a tomar la muestra biológica y demás. Si yo necesito enviar una muestra biológica, una muestra de sangre de hepatitis, por ejemplo, a Francia, a París, yo sé que el vuelo de París sale en realidad todos los días a las 6 de la tarde, pero voy a necesitar costo-conveniencia. A ver, si yo tengo una muestra congelada que va a París, ¿sí? Lo que puedo utilizar es una caja como esta, o una caja como la que tenemos aquí abajo, que lo que hacemos es agregarle hielo seco, metemos las muestras ahí adentro, le ponemos hielo seco y no hay problema, lo podemos enviar por British Airways, American Airlines, aerolíneas, no hay ningún problema. Es una muestra congelada, mientras que le agregue hielo seco no interesa cuánto demora. Va a demorar quizás unos días más, a lo mejor no va a estar en 24 horas, pero va a estar en 48, pero yo le agrego hielo seco y no voy a tener problema. Ahora, si yo tengo una muestra a temperatura ambiente que sí o sí necesito que se entregue en menos de 48 horas en París, y voy a tener que utilizar Air France. Al utilizar Air France voy a necesitar sí o sí utilizar una caja como esta. Entonces, costo-conveniencia. El costo va a ser mayor, pero también la conveniencia va a ser mayor. Entonces, de acuerdo a lo que necesitemos, vamos a utilizar. ¿Sí? Eso obviamente siempre se determina entre, no por lo general el site, sino que siempre la CRO o el laboratorio que esté detrás del estudio van a hacer la conveniencia con el courier para ver por dónde lo transportan y qué es la ruta más rápida y más directa. Así que bueno. Si vamos a lo que es las mercancías peligrosas, a la definición de lo que son las mercancías peligrosas, vamos a ver que dice que la definición es lo siguiente, dice que cualquier artículo o sustancia que se transporte por vía aérea que puede llegar a tener un riesgo importante para la salud, la seguridad, la propiedad o el medio ambiente. O sea, cualquier artículo o sustancia que puede llegar a tener un riesgo importante para estos 4 factores. Se clasifican en 9 clases, de la 1 a la 9. No es que la 1 sea más importante que la 8 o que la 9 no tenga tanta importancia como la 2. No, todos tienen sus riesgos, todas tienen su importancia y todas tienen su peligro. Por lo tanto, debemos ver cuáles son esas. Algunas mercancías peligrosas se le va a asignar el grupo de embalaje, que es un peligro relevante que puede llegar a tener. Cuando no hay una clasificación que lo clasifique en categorías y demás, va a haber un grupo de embalaje que en realidad lo que le determina es el peligro que puede llegar a tener específicamente ese producto. Si es grupo de embalaje 1 va a ser un peligro alto, si es un grupo de embalaje 2 es un peligro mediano, si es un grupo de embalaje 3 es un peligro bajo. Sigue siendo peligroso, pero tiene menos riesgo que el grupo de embalaje 1. Solamente para que tengan una idea, el grupo de embalaje lo que me permite es enviar más o menos cantidad del producto que yo tenga. Si, por ejemplo, tengo un clase 3. Un clase 3, ahora lo vamos a ver adelante, son todo lo que son líquidos inflamables. Si yo tengo un líquido inflamable, por ejemplo un querosén, de acuerdo al punto de inflamación o al punto de ebullición que tenga ese querosén, va a ser o grupo de embalaje 1, o grupo de embalaje 2, o grupo de embalaje 3. Lo que me va a permitir es enviar en un mismo embalaje mayor volumen o menor volumen. ¿Sí? Básicamente es eso. Como decíamos recién, entonces, las 9 clases de mercancías peligrosas son estas. Clase 1, explosivos. Clase 2, tenemos gases. Tenemos 3 divisiones dentro de los gases: gases inflamables, gases tóxicos o gases no inflamables. Hay veces que a lo mejor alguno de ustedes recibió algo de esto, que es la división 2.2, que son gases no inflamables. ¿Cuándo se utiliza un gas no inflamable? Por ejemplo, si yo tuviese que transportar una muestra de sangre de cordón umbilical, por ejemplo, para hacer un trasplante, que necesito utilizar a menos de 200 grados, necesito transportarla a menos de 200 grados de temperatura. Entonces, en ese caso, se utiliza el nitrógeno.
¿sí? El nitrógeno es lo único que me garantiza que llegue a una temperatura de menos 200 grados de temperatura, porque el hielo seco llega solamente a menos 70, menos 80. En cambio, el nitrógeno líquido me llega a esa temperatura. Y muchas veces cuando necesito transportar una muestra de estas características, necesito sí o sí mandarlo de esta manera. Clase 3 tenemos todo lo que son líquidos inflamables. Clase 4 sólidos inflamables. Clase 5 tengo las sustancias componentes y peróxidos orgánicos. Clase 6 tengo dos divisiones, que son las sustancias tóxicas y las sustancias infecciosas, que es la división 6.2, lo que nosotros vamos a ver en detalle. Clase 7 todo lo que es material radioactivo. Clase 8 todo lo que es corrosivo. Y dentro de la clase 9 tenemos mercancías peligrosas diversas, que en las cuales aquí vamos a tener hielo seco, ¿sí? Muchas de las muestras que nosotros necesitamos transportar van con hielo seco, por eso es importante que lo que vamos a ver nosotros en el día de hoy es el 6.2 con el 9. Si vamos a la, como decíamos recién, división 6.2, sustancias infecciosas. La sustancia infecciosa comprende el siguiente material: sustancia infecciosa para los seres humanos, para los animales, sustancia biológica de categoría B. El 90% de las muestras que tenemos son sustancia biológica de categoría B. Especímenes exentos, productos biológicos, organismos y microorganismos modificados genéticamente y algunos desechos clínicos o médicos, ¿sí? Esto es todo lo que comprende la división 6.2. Está todo comprendida por eso específicamente. Vamos a ver la clasificación de las sustancias infecciosas, que en realidad, ¿qué es lo que dice? Dice que las sustancias infecciosas son aquellas que se cree o se sabe que pueden llegar a contener algún patógeno. Todas las muestras biológicas se supone que hoy por hoy todas las muestras biológicas son infecciosas. ¿Por qué? Porque en realidad nadie les hace todos los estudios habidos y por haber para saber si las muestras tienen algún patógeno o no los tienen ningún patógeno. Entonces todas las muestras parten de la base de que todas van a ser infecciosas, porque todas pueden llegar a tener algún patógeno. Después vamos a ver cuáles pueden ser las que no estén reguladas de acuerdo a lo que me dice IATA, pero la mayor parte son infecciosas. Lo vamos a clasificar en dos categorías. Una es la categoría A, que dice que es una sustancia infecciosa que en caso de producirse una exposición a ella es capaz de causar una invalidez, amenazar la vida humana o causar enfermedades fatales a los seres humanos o a los animales. O sea, solo queda como A lo que en caso de una exposición a ella es capaz de causar invalidez, amenazar la vida humana o causar enfermedades fatales en los seres humanos o en los animales. Ahora vamos a ver algunos ejemplos para tener específicamente el porqué. ¿Qué me queda como B? Una sustancia que no alcanza los criterios de inclusión en A. A esto de B se le va a asignar un número de Naciones Unidas, que es el 9373, y lo vamos a ver de acuerdo a la tabla 3.6D, que lo vamos a ver a continuación. Vamos a ver algunos ejemplos de cuándo puede ser B o cuándo puede ser A. Bien, no sé si se llega a ver bien, pero bueno. En el caso de la tabla, el primer ejemplo que tenemos arriba es el Bacillus del Anthrax. ¿Sí? ¿Se acuerdan del Bacillus del Anthrax después de la Torre Gemelas del tan temido Anthrax? Hoy por hoy, ese tan temido Anthrax, yo si tengo muestras, cualquiera de ellas que no sean cultivos, las puedo enviar como B sin ningún problema con esa caja de zapatos. ¿Por qué? Porque se supone que si yo hice todo bien dentro de esa caja es muy difícil, muy improbable que cualquier tercera persona se ponga en contacto con esa muestra. Entonces es muy importante saber que cualquier tipo de muestras del Bacillus del Anthrax, salvo el cultivo. ¿Por qué no el cultivo? Porque se supone que en el cultivo estamos generando altas concentraciones de patógenos, estamos dando más poder al patógeno, por lo tanto en ese caso no. Todo lo que dice cultivo only quiere decir que sí o sí lo tengo que enviar como una sustancia infecciosa. A enviarlo como una sustancia infecciosa con el número de UN 2814 me quiere decir que yo sí o sí necesito hacer una declaración de mercancía peligrosa y enviarlo con una caja que esté homologada por Naciones Unidas. En cambio, cualquiera de sus otras formas, si sangre, orina, plasma, suero, lo que sea, lo puedo enviar sin ningún problema con el 3373. O sea, lo puedo enviar con esa caja de zapato, ¿sí? Que le tengo que colocar adentro todo lo que tiene que ir. Si vamos al caso, por ejemplo, lo que hablamos recién, el caso de el HIV, fíjense, el HIV me pasa exactamente lo mismo, me dice solamente que el cultivo no. ¿Por qué el cultivo no? Porque en realidad el cultivo, como decíamos recién, estamos generando altas concentraciones.
Entonces, el HIV, por más que yo tenga una muestra de sangre con una carga viral altísima, tranquilamente lo puedo enviar con esa caja de zapatos. No voy a tener problema. ¿De dónde sale toda esta lista? Obviamente de la Organización de Naciones Unidas, de la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud es quien hace todas estas listas. Obviamente acá no están todos los patógenos, todos los microorganismos sabidos y por haber, pero bueno, hay algunos ejemplos. Por ejemplo, yo lo que puedo hacer es más restrictivo, lo que no puedo hacer es menos restrictivo. Supongamos que esta misma muestra de sangre que yo decía que teníamos de HIV con esa carga viral altísima, la verdad que tengo miedo de mandarla con esa caja de zapatos. ¿Puedo ser más restrictivo? Ningún problema. Lo puedo enviar con esta caja sin ningún problema. ¿Sí? Puedo ser más restrictivo. Lo que no puedo ser es menos restrictivo. Por ejemplo, si vamos al caso de el ébola, si nosotros sospechamos o conocemos o creemos que la muestra que vamos a estar enviando puede llegar a tener ébola, aunque no lo sepamos a ciencia cierta, sí o sí tiene que ir con esto. ¿Sí? Si sospecho que estamos enviando ébola, sí o sí, en cualquiera de sus formas, porque no dice que solamente el cultivo, en cualquiera de sus formas sí o sí va a tener que ir con una caja homologada. Ahora, si yo conozco, o sé, o puedo llegar a sospechar que va a ir la muestra de Flexa en una caja como esta, no la puedo enviar. Ya estoy haciendo algo que no corresponde, no lo puedo enviar porque yo conozco o puedo llegar a conocer que puede llegar a tener el Flexavirus. Sí o sí, en este caso tiene que ir no con la caja de zapatos, sino con la caja que esté homologada por Naciones Unidas. ¿Sí? Entonces puedo ser restrictivo por arriba, lo que no se puedo hacer es para abajo. Bien, con este cuadro en realidad lo que tenemos aquí es básicamente, si tenemos una sustancia a clasificar, las preguntas que podríamos hacernos y cómo nosotros lo podemos enviar. A partir del año 2003, como decía yo hoy, Naciones Unidas es como que nos da la responsabilidad a nosotros y nos dice, bueno, ustedes son los exportadores, ustedes elijan cómo van a mandar las muestras y ustedes son los que van a determinar cómo la van a enviar y por qué la van a enviar así. Entonces, si nosotros tenemos una sustancia a clasificar, deberíamos consultarnos si han sido los patógenos neutralizados o desactivados, si es un hecho que no contiene una sustancia infecciosa, si son no patogénicos los microorganismos presentados para animales o humanos, si es un punto seco de sangre o materia fecal con sangre oculta, si es una muestra medioambiental, por ejemplo agua o alimento que no se considera un riesgo para la salud, y si es para trasplante o transfusión. Obviamente, si todas las consultas de estas fuese sí alguna de ellas, directamente no necesitamos nada de lo que me dice la reglamentación. Sería tranquilamente como enviar una camisa, un saco, un vaso, no necesitamos nada de lo que me dice la reglamentación de Naciones Unidas para esto, porque en realidad no le va a hacer mal a nadie, todo está neutralizado, todo está desactivado, entonces directamente no necesitamos nada de lo que me dice la reglamentación de IATA. Ahora, si la respuesta fuese no a todas, ahí deberíamos consultarnos si el paciente alcanza la definición de la categoría A para sustancias. Obviamente, si la respuesta fuese sí, lo deberíamos enviar con el UN del 2814, que son las sustancias infecciosas que afectan a los humanos, o el UN 2900, que son sustancias infecciosas que afectan a los animales. Si la respuesta fuese sí. Si la respuesta fuese no, deberíamos consultarnos si es el paciente un espécimen con una mínima probabilidad de presentar patógenos. Obviamente, si la respuesta fuese no, lo tendríamos que enviar como B, con esa caja de zapatos, con todos los cuidados que tenemos que tener. Y si la respuesta fuese sí, lo podríamos enviar como un espécimen exento humano o animal. En realidad, estas 4 son las variantes que nos da Naciones Unidas, estas 4 son las variantes que nos da IATA, para nosotros poder transportar lo que nosotros tenemos. Entonces, importante, como decíamos recién, ¿quién es el responsable? Siempre es el SAI. El responsable de clasificar es el SAI. Por lo tanto, el SAI debería de saber cómo está transportando las muestras que transportan el día de hoy. ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Cómo lo tiene que hacer? Puede ser A, puede ser B, puede ser exento o puede ser no regulado. Si vamos al caso de el B con el exento, en realidad todavía no sabemos bien a qué apunta Naciones Unidas con el espécimen exento. Después va a haber una diapositiva adelante que diga una cosa, pero en realidad lo que le quiero explicar es lo siguiente. No tenemos, ninguna... no me sale la palabra justa, no tenemos ningún beneficio de mandarlo como exento
o como B. En realidad, para el exento sí o sí necesito un triple envase. Para el exento sí o sí voy a tener que tener una historia clínica que yo vengo siguiendo a un paciente durante años y que en realidad lo que tengo que enviar son niveles de colesterol, test hormonales, test de embarazo, son pequeñas cantidades de muestras. Pero la verdad es que yo no sé lo que hizo el paciente la noche anterior. Si a lo mejor salió, qué sé yo, hacía frío, salió medio desnudo a la calle, se resfrió, tuvo la gripe, y ya en ese caso va a ir como B, si es gripe. Entonces, yo me aseguro, lo mando como B, si tenemos hasta 4 litros para mandar por cada caja. No vale la pena mandarlo como exento. Como decíamos hoy, el 90% de las muestras hoy por hoy son B y el 10% es A. Exento casi no existe. ¿Por qué? Porque en realidad es un riesgo bastante importante que lo podemos asegurar con el B. Lo podemos enviar como B y no vamos a tener ningún problema. Entonces por eso digo que no sé hacia dónde apunta IATA o Naciones Unidas con respecto al exento. Pero bueno, está. Bien. También decíamos que dentro de lo que son la clase C.2 tenemos los productos biológicos. En realidad, ¿qué es un producto biológico? Básicamente puede ser una vacuna, ¿sí? Si yo tengo una vacuna que yo la voy a comprar a la farmacia para dárselo a un paciente, para dárselo a mi hermano, lo que sea, y obviamente no voy a necesitar nada, porque es una vacuna que ya está empacada en su envase final para dárselo a una tercera persona. Ahora, si yo estoy haciendo un producto biológico en un laboratorio donde creo que puede llegar a tener un virus determinado, y puede ser que entre dentro de B o puede ser que entre dentro de A, o puede ser una sustancia infecciosa que afecta a los humanos, o puede ser una sustancia infecciosa que afecta a los animales, o puede ser una sustancia biológica de la teoría B. ¿Sí? Cada persona debe de determinar cómo va a transportar la muestra que tiene. ¿Sí? Por eso es importante que en el abanico de posibilidades que me da Naciones Unidas, el que determina es quien envía. Quien envía determina cómo quiere enviar lo que está enviando. Lo mismo va a pasar con un microorganismo modificado genéticamente y los cultivos que hablábamos recién. El microorganismo, ¿qué es? Básicamente es algo que yo estoy fabricando en un laboratorio para determinado fin. Si yo supongo que el microorganismo va a estar dentro de lo que es la sustancia infecciosa categoría A y va a ser 2814, va a ir como una sustancia infecciosa que afecta a los humanos. Puede ser que esté como B o puede ser, como en este caso, que le haga mal al medio ambiente. Entonces, si le hace mal al medio ambiente, va a estar dentro de clase 9 y va a estar con un número de Naciones Unidas especial, que va a ser el UN3245. Esto es pura y exclusivamente si ese microorganismo le hace mal al medio ambiente y no afecta a los humanos o a los animales, pero sí al medio ambiente. Con el tema de los cultivos, lo que decíamos recién, la definición de cultivo. ¿Por qué el cultivo? Porque se supone que estamos generando altas concentraciones y dándole más poder a ese patógeno. Por eso el cultivo, cuando nosotros tenemos que enviar cultivos de algo, por lo general siempre va a ser A. Desechos clínicos o médicos, me pasa exactamente lo mismo. Lo que hace Naciones Unidas, lo que hace IATA es darle las variantes o las posibilidades o las definiciones para que ustedes elijan. Ustedes son responsables, ustedes deciden cómo van a transportar lo que tienen que transportar. Ustedes son básicamente los que deciden eso. El exento, un poco lo que hablaba recién yo, básicamente, ¿qué es lo que tengo que tener con el exento? ¿Cuáles son las, por ejemplo, lo que decíamos, qué es lo que tengo que enviar? Revisión del test de colesterol, nivel de glucosa en la sangre, niveles hormonales, prueba de embarazo, biopsias, siempre son pequeñas cantidades de muestras lo que estoy enviando. Pero en realidad, yo, personalmente, Herbert Montero, prefiero enviarlo como B y no como exento. Porque en el exento, la verdad que no sé lo que hizo el paciente el día anterior. Entonces yo prefiero enviarlo como B y estoy más cubierto y no voy a tener ningún problema. Bien, ¿qué me quedaría como no regulado? Sangre para transfusión. Se supone que está chequeado y testeado y que no va a tener ningún problema. Productos de la sangre. Sangre para la preparación de productos de la sangre. Microorganismos y organismos modificados genéticamente, obviamente ciertas clases porque no va a estar ni de clase 9 ni de clase 6.8. Tejidos para trasplante, órganos para trasplante y productos biológicos. Se supone que todo esto está chequeado y testeado de que no va a tener ningún inconveniente, no va a tener ningún patógeno. Por lo tanto, en ese caso en particular, todo lo que estamos hablando, no necesitamos nada. Son materiales no regulados. No necesitamos nada de lo que me dice Naciones Unidas ni nada de lo que me dice IATA. Es como transportar tranquilamente una camisa, un papel, una caja vacía, lo que sea. No vamos a necesitar nada de lo que IATA me dijo anteriormente. Bien, volviendo entonces, una vez que clasificamos, ¿qué tenemos que tener? Vamos a ir a ver el tema del envío.
necesitamos, ya clasificamos, necesitamos los permisos, tener permisos de importación o exportación listos y disponibles para que no tengamos inconvenientes. Nosotros lo que hacemos habitualmente para no tener problemas con el tema de exportación es lo siguiente. Le pedimos al sponsor, a CRO, que nos dé 4 o 5 cartas, de acuerdo a cómo salgan en la semana los envíos, si son muchos hay los que participan, si esto va a ser una cosa diaria, si va a ser diariamente. Lo que hacemos es adelantar el tema de las presentaciones. Presentamos 7 presentaciones un día para ya tener hasta toda la semana. Entonces, en el momento que me llama un site del día de hoy para sacar una muestra mañana, no tengo inconveniente y lo puedo sacar sin ningún problema. Porque si yo tengo que presentar todas, recuerden que por más que tengamos la autorización del protocolo de estudio clínico, cada exportación debe ir con su autorización. Y esto demora 24 horas. Entonces, si yo no lo tengo previamente, seguramente en el momento de pedir las muestras voy a tener una restricción a través de horario. Volvemos a tener otra restricción de horario. Entonces, para evitar esto, lo que hacemos es adelantarlo. Arreglamos con la CRO, arreglamos con el laboratorio, cuánto va a salir esto diario, si va a salir diariamente, si va a salir semanalmente o mensualmente, lo que sea. Entonces, en el momento que me llame cualquier site para retirar esa muestra, yo ya tengo la autorización lista. Entonces, no tengo ningún inconveniente y se la puedo sacar al otro día o el mismo día sin problema. Bien, es importante conocer que hay exigencias locales antes de realizar el envío, ya que difieren de país en país. Cada país tiene la libertad de decidir qué es lo que necesita, si necesita un permiso de importación, si no. Por lo general en Estados Unidos, cuando estamos mandando muestras de categoría A, necesitamos una autorización del CDC y cada país tiene la libertad de decidir qué es lo que necesita. Por eso siempre se hace el previo para no tener inconvenientes. ¿Cuál es la documentación que se requiere? Por lo general siempre va a ir el remito, que es el remito del courier, el house, la guía de embarque. Siempre se va a adjuntar a la caja lo que estás enviando. En realidad ahí lo que dice son los datos de quién envía, quién recibe y qué es lo que está transportando. Y la factura para aduana, la custom invoice. Siempre hay una factura de aduana, creo que adelante hay un modelo en la cual vamos a ver qué es lo que necesitamos. Es una hoja con membrete del centro que está diciendo a dónde va, a quién recibe, de dónde sale, de quién recibe y qué es lo que está transportando. Y se le da un valor al solo efecto valor. La factura va a tener los datos que decíamos recién, lugar y fecha, el embarcador, el destinatario, lo que estamos transportando, que es una sustancia de origen humano. Vamos a especificar si es infecciosa o no, si tiene hielo seco, cuál es la temperatura y vamos a establecer siempre colocar firma y aclaración del investigador, el médico, el bioquímico que esté transportando. Más o menos en la factura quedaría una cosa así, es una custom invoice, no sé si abro bien, no sé. Vamos a colocar el día, quién es el shipper, quién es el consignatario, qué es lo que estamos enviando, sustancia biológica categoría B, UN-373, qué cantidad estamos enviando, si es plasma, si es suero, si es orina, y después en la declaración lo que estamos poniendo es que son solamente para análisis y testing, que no tiene valor comercial y le damos un valor al solo efecto manera. ¿Sí? Si fuese que estamos enviando una muestra de categoría A, vamos a necesitar la declaración de mercancía peligrosa, que es la que tenemos a continuación. Lo mismo que estoy mostrando yo, es exactamente lo mismo, ¿sí? A los envíos que son de categoría A, vamos a necesitar adjuntarle específicamente esta declaración de mercancía peligrosa. Y lo que le estoy dando acá, en realidad lo que le estoy dando específicamente acá, es lo que deberíamos seguir y tener en cuenta para las muestras biológicas de categoría B. Si fuese B, recuerden que tenemos que seguir la instrucción de embalaje 650. Me dice que el embalaje debe consistir en 3 componentes, un recipiente primario, un secundario y un exterior rígido. Lo mismo que yo les di el ejemplo de la caja de zapatos, todo lo que necesitamos específicamente para esto está acá. En realidad yo ahora lo que tiene a continuación en las diapositivas es específicamente esto y con esto terminamos. En realidad es importante saber de quiénes los responsables de quien envía, estos son ustedes. Por lo tanto, es importante que las cajas estén cerradas y estén selladas. Ustedes van a tener que etiquetar toda la caja de acuerdo a lo que necesiten. Esta caja ya viene con las etiquetas. Lo único que van a tener que establecerle es si es de categoría B, pero ya tiene las etiquetas dispuestas.
La instrucción de embalaje le va a decir cómo son las etiquetas, qué etiquetas tiene que colocarle, tiene todo detallado específicamente acá. Lo importante de esto es saber y conocer que ustedes son los responsables. Por lo tanto, importante, y lo último que digo, cuando sale un envío del centro, siempre la caja debe estar cerrada. Por más que el chico le diga, no, mire, el driver cuando viene a retirarlo, la persona que viene a retirarlo, le agrego hielo seco a la camioneta, no. La caja del centro sale cerrada. ¿Por qué? Porque si no, no tengo manera de comprobar que lo que ustedes hicieron adentro es correcto o no. Para hacerlo más explícito y y a lo mejor un poco más impactante. A ver, si nosotros no le cerramos la caja de esta manera, porque dice que después en la camioneta le va a agregar hielo seco y demás. Si pasa algo, por lo general los drivers lo que hacen es ir retirando en distintos lugares para después llevarlo a la oficina y después de ahí al aeropuerto. Si en algún momento alguien se metió en la camioneta y puso adentro de su caja algo que ustedes no pusieron, ¿cómo hago yo para corroborar o para comprobar que ustedes no pusieron eso ahí adentro? No hay manera, no hay modo. Por lo tanto, la caja de los centros siempre sale cerrada. Siempre tiene que salir cerrada con una cinta. ¿Sí? Importantísimo. Porque si no, no tengo manera de comprobar que lo que ustedes hicieron acá adentro es lo correcto o no. ¿Sí? Entonces, siempre la responsabilidad recae en ustedes, por lo tanto, ustedes deben de resguardarse de las responsabilidades. Nosotros como courier, como World Courier, lo que hacemos habitualmente, si es que nosotros abrimos esto, abrimos y en la parte interna de la caja le ponemos una etiqueta fluorescente que dice que la abrió tal persona tal día y le agregó tantos kilos de hielo seco. ¿Sí? Entonces ya la responsabilidad es compartida. Pero si no, no tengo manera. Entonces por eso es, siempre la caja sale cerrada y sellada. Describimos un poco esto y terminamos. Dice que para la sustancia líquida, lo mismo que dijimos hoy, el o los recipientes primarios deben ser a prueba de filtraciones, no deben contener más de 1 litro. Bien, lo que decíamos hoy. El embalaje secundario también debe ser a prueba de filtraciones, lo que mostramos hoy. Si varios recipientes primarios frágiles son colocados en un embalaje secundario, deben ser envueltos en forma individual o separados para prevenir el contacto entre sí, lo que decimos, la heladilla, el babel, lo que sea. Debe colocarse suficiente material absorbente entre el recipiente primario y el secundario. El material absorbente debe ser de tal cantidad para evitar que, obviamente, si yo tengo 1 litro entre el primario y el secundario, no voy a poner absorbente para 500 mililitros, sino que lo tengo que poner para 1 litro. Bien, dice que el recipiente primario o el secundario deben ser capaces de soportar sin filtraciones una presión de no menos de un rango de temperatura de menos 40 grados a más 55 grados. Obviamente esto no se sabe, pero van a ver que en las bolsitas que ustedes tienen habitualmente en los centros, van a encontrar que las bolsas que ustedes tienen habitualmente siempre dice 95 kP. Las bolsas siempre dicen esto, siempre están especificados de que dice 95 kilopascales. Quiere decir que el embalaje secundario cumple específicamente con esto. ¿Sí? ¿Qué más debería tener en cuenta? Si para las sustancias sólidas me pasa exactamente lo mismo. Dice que el recipiente primario debe ser a prueba de filtraciones y no debe exceder el límite de peso del embalaje exterior. Esto quiere decir, porque si yo tengo algo sólido, supongamos que estamos enviando una materia sólida dentro de esta caja externa me soporta medio kilo, no voy a poder poner un embalaje primario de 1 kilo porque se va a romper la caja. ¿Sí? Básicamente es eso. Y después me dice exactamente lo mismo con respecto a lo demás. Dice que el embalaje, si varios primarios son colocados en un secundario, deben ser envueltos en forma individual para prevenir contacto entre sí y demás. Pasemos a la otra. Si seguimos ahí, seguimos con lo mismo. Dice que excepto los bultos que contengan parte del cuerpo humano u órganos, obviamente el embalaje no debe contener más de 4 kilos, o sea que puedo enviar hasta 4 kilos y 4 litros. ¿Qué más debería tener en cuenta? Que se va a colocar una lista del contenido entre el embalaje primario, el embalaje secundario y el exterior. Por lo general lo que hacemos habitualmente es colocar, una vez que cerramos la caja, en el bolsillo externo colocamos el requisition form y ya con eso no tenemos ningún problema. Tengo que tener la etiqueta, ¿sí? La etiqueta de 3373 UN 3373 con la palabra sustancia biológica de categoría B. Ya con todo esto, acá vamos a tener, buscando siempre la instrucción de embalaje 650, vamos a tener específicamente todos los detalles que necesitamos para enviar una muestra de sustancia biológica de categoría B. Pasemos a la última y con esto terminamos. En realidad es más que nada la continuación de lo mismo, ¿sí? Así que bueno,
Espero que les haya servido, que les sirva para algo. Cualquier consulta o duda, no duden en llamarme. Vamos a estar a las órdenes para no tener ningún tipo de conveniente.